Cuéntame, Jaime, La entrevista ya, dime. vale, ¿cómo llega un chileno allí a Nueva York? A ver, te voy a Cuéntame, responder. cuéntame tu historia, ¿cómo has hecho cómo ha sido tu historia, cómo la providencia de Dios te ha puesto en ese lugar y ya hace muchos años que estás. Sí, a ver, amigo y pastor Ángel, son situaciones puntuales o particulares. Dos cosas, de dos maneras te voy a responder. Primero, los sudamericanos o chilenos e incluso argentinos somos la minoría. Mira. De hecho, me voy a pasar un poquito. En mi congregación, aparte de la familia pastoral, hay solamente una persona chilena. ¡Wow! Y argentino nada. Entonces, no somos ni mayoría ni común de nuestra nacionalidad. Y respondiéndote a tu pregunta, ¿cómo llegamos nosotros? En el año 2001, yo quedé sin trabajo en Chile y como trabajaba en una radio cristiana que todavía funciona y es nacional y tiene un prestigio, se llama Radio Cristiana Armonía. Sí, lo conozco. Conocí a una familia chilena que estaba radicada aquí en New Jersey. Y ellos me escucharon predicar y le encontraron simpático. Me dijeron, bueno, en ese tiempo estaba dedicado a la radio. Me dijeron, pastor, necesitamos una persona como usted y ¿por qué no nos visita? Es la familia Orellana que hasta el día de hoy los conocemos. Yo le dije, mire, tal vez es posible, pero a los meses yo quedé sin trabajo y me acordé de ellos. Le dije, mire, estoy buscando la voluntad de Dios y me interesa ver la posibilidad de si puedo postular. Y me dijeron, sí, pastor, nos acordamos de usted y ellos hicieron el contacto con la iglesia donde estoy. Empezamos a conversar, a dialogar y yo estando en Chile, justo ellos quedaron sin pastor. La congregación quedó sin pastor. Y ya la conversación fue más directa y yo le dije, sí, quiero postular. Y recuerdo que por ahí, el 2000, en noviembre del 2005, postulo a esta iglesia y en febrero del 2006 fui aprobado y ellos me invitaron. Y desde bueno, no recuerdo exactamente el día, pero sí el mes de febrero de 2006, ingreso a los Estados Unidos con visa eclesiástica, con visa R1, que es la visa religiosa. Y luego traigo a mi familia y aceptamos el desafío y recibimos confirmación de que era la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Claro. Dos preguntas. ¿Tú ya eras pastor en Chile? Sí, correcto. Sí. Y, o sea, ¿estabas a cargo de una iglesia en Chile? ¿Esa iglesia quedó con otro pastor? Sí, a ver, en Chile estaba pastoreando en una comuna, allá le llamamos comuna, en Recoleta, y estaba ya egresado del Seminario Teológico Bautista de Chile. Yo no sé si lo conoce, Sí. en Santiago, ya, Sí, ahí, en la Convención del Sur, estaba trabajando y ellos sabían que yo estaba postulando a otra congregación. Hicimos las cosas como adultos, maduramente, en orden, y cuando yo acepté, mira, me hiciste recordar, cuando estaba trabajando en una iglesia pequeña, en una comuna al norte, al sur de Santiago, que se llama Comuna Recoleta. Yo le hice ver que estaba postulando y ellos me agradecieron mi madurez y mi seriedad que
que no era algo ni capricho, ni algo que era de la noche a la mañana. Entonces pasó este proceso de años y luego se confirmó mi postulación acá donde estoy. ¿Y en la iglesia en donde te encuentras es 100% hispana? Sí, bueno, de hecho se llama Primera Iglesia Bautista Hispana del estado de New Jersey. En la ciudad donde estoy radicado es el 90% hispanos. ¡Wow! La mayoría son centroamericanos. La iglesia donde estoy pastoreando, hay, bueno, un promedio, hay 13 nacionalidades. ¡Wow! Eh, ¿Se podría decir que en ese lugar casi no se necesita hablar inglés? Ya, se da el fenómeno, ya sea en el estado de California, son 3 estados donde surge ese fenómeno. California, Florida y New York. Y yo como estoy al ladito, bueno, Buenos Aires, ¿cuáles son la otra provincia de Buenos Aires? Bueno, tenemos Entre Ríos, tenemos No, pero al ladito de Buenos Aires. La Pampa. Ya. Surge el fenómeno de que New York está unido, se llama acá la frase triestatal, New York, New Jersey y Connecticut. Y como estamos rodeados de ellos, y yo estoy pero a 5 minutos del río Hudson, que cruzo, si está despejado el túnel, Lincoln Tunnel, a 8 minutos estoy en Manhattan. Entonces, al estar muy cerca, todo el mundo quiere venir a trabajar a Manhattan. Entonces, nuestra gente hispana, está muy codiciado esta ciudad porque está cerca de Manhattan, porque vivir en Manhattan es 5 veces o 10 veces más caro. Entonces, por eso prefieren vivir acá, al otro lado del río, como le dicen allá, al otro lado del río, para luego ir a trabajar al lugar. Entonces, vuelvo al tema. La mayoría de la mayor comunidad de mi iglesia es de República Dominicana. Wow, muchos dominicanos. Sí, muchos caribeños. Y esta iglesia es 100% hispana. Los fundadores en 1968 eran 9 familias, me recuerdo de la reseña, 9 familias cubanas, esos fueron los primeros fundadores. Acá la comunidad hispana son como flotantes, se mueven de acuerdo a ciertas necesidades o ciertas prioridades. Entonces, ya sea el pastor fundador Bernardino Martínez, cubano, y las 9 familias cubanas, ellos comenzaron la obra en este lugar porque vieron que era la mayoría hispano en esta área. Me recordaba que tú decías que era en el 2001 el momento que Dios permitió que salieras para que tomaras esa decisión. Bueno, aquí en Argentina el 2001 fue un tiempo también de una crisis enorme, muy, muy profunda, y muchas personas también salieron de Argentina a distintas partes del mundo. Mi pregunta sería, ¿extrañas Chile? ¿Volverías? Si... A ver, los que han vivido la experiencia, ya sea de visitar los Estados Unidos de América o visitar otras culturas, Europa, otros lugares, entienden, porque una cosa es estar en la cultura que tú naciste, con tu gente, y otra es cuando tú vives esa experiencia, vivirla. Una cosa es que te la cuenten y otra cosa es la que vives tú. Te lo comparto como cristiano y como pastor. Mis comienzos, amigos, no fueron fáciles. Le digo especialmente a los que estamos casados. En el 2001, venir solo. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, y estar solo, no por un día. Yo estuve solo
en el 2001, casi 1 año, 3 meses. Wow. Entonces, ahí está una de las realidades que si tú no eres maduro en Dios, en tu comunión con Dios, más de la mitad de cristianos que vienen a esa aventura se pierden, porque el choque cultural es muy fuerte. Entonces, yo, ya que esto lo van a ver algunas otras personas, prefiero contarles ese testimonio para que puedan dimensionar o medir las consecuencias, y que no es fácil, no es nada fácil. Solo te puedo dar un dato, un documento, algo histórico, de que no todos los hispanos que llegamos acá, llegamos con la bendición de los documentos. Según la información del gobierno, se cree que hay alrededor de 40 millones de hispanos indocumentados. Wow, un montón. Entonces, yo te lo puedo decir, en mis 15 años ya radicado con mi familia acá, incluso familias pastorales viven esa triste realidad. Wow. Y a los que a mí me preguntan internamente cómo es esta vida, siempre le comento lo ideal, como me pasó a mí, que una iglesia te invite, porque al recibir la carta de una iglesia, ya tú puedes salir de tu país con los documentos, que es lo correcto y es lo ideal. Porque estando acá, es una lista de espera, como te vuelvo a decir, de 40 millones de personas indocumentadas. Mira, me recordaba, bueno, te comenté cuando hemos hablado en otras oportunidades, nosotros vivimos en Chile un tiempo allí en Santiago con mi familia, y también vivimos un tiempo en España, y tuve una experiencia parecida a la tuya, donde yo viajé, estuve como 4 meses hasta que llegó mi familia allí en Madrid, y recuerdo que iba a la iglesia de unos pastores amigos. Ahí te fuiste, Jaime. Oh, disculpa, me están llamando por eso. ¿Aló? Sí, disculpa. Es que cuando llaman... Se corta. Y iba a la iglesia de un pastor amigo allí, de un misionero, y lloraba, que en cada reunión lloraba, y cuando llegó mi familia, mi esposo lloraba todos los días cada vez que venía. Claro, sí. pero a la verdad a nosotros nos costó mucho, extrañamos mucho siempre Argentina, nos costó, siempre sentimos, siempre vivimos el desarraigo no como algo que sea bueno, ¿no? Entonces por eso te preguntaba si he hablado con muchos argentinos en distintos lugares, tanto en España y en distintas partes del mundo, decir que si las condiciones fueran las mismas que tienen ahora en sus lugares, quizás volverían. Por eso digo, si tú tienes, en algún momento has pasado esa sensación de decir, volvamos a Chile, o no, o definitivamente dijiste, listo, acá estamos y no retrocedemos. Es que hay varios factores, amigo Ángel, de que las circunstancias te llevan ya a tomar decisiones, sabias decisiones, como diría un marino, a tirar ancla, porque ya asumes responsabilidades. Por mí, te cuento algo que me da mucha nostalgia. Mis comienzos como pastor acá en el 2006 fueron difíciles. ¿Qué hace un chileno rodeado de caribeños, centroamericanos? Que mis expresiones, mis modismos eran para algunas culturas escándalo. En el púlpito, imagínate. Entonces eso me hacía cuestionar o examinarme. Entonces, claro, la sensación era tomar tu maleta y regresar. Claro. Donde están tus padres, donde está tu familia, donde está tu iglesia, donde están tus amistades. Pero ya paso a paso tú vas analizando, vas tomando medidas y también ves los beneficios que tú tienes, que otros
quieren tenerlo. Entonces, con mi esposita Marisol, tomamos la decisión de ya como era como el tercer o cuarto año, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos radicamos o regresamos? Oramos a Dios y Dios nos dio la señal, la confirmación de que estábamos en su voluntad y ya, decidimos, hablamos con nuestros dos hijos y también ellos quisieron. Y bueno, de hecho, mi hijo menor ha vivido más tiempo acá que en su tierra, Claro. en su país de origen. Entonces ellos ya cambiaron su manera de vivir, su cultura. Y lo único que extraño, con todo respeto, es mi familia y mi comida, la comida de mi país. Pero lo demás, ya amo esta tierra nueva, amo esta nueva cultura y ya estamos insertados. Son 15 años ya que estoy. Cuando hablo del 2001 fue los primeros pasos. Ya cuando se confirmó fue el 2005 y el 2006. Escucha, por eso hablo de ese periodo diferente. ¿los mariscos son mejores los de Chile o los de...? No, son sabores distintos. Bueno, de hecho, ya sea los sabores y los nombres son muy distintos. Claro. Y buscamos la manera, gracias a Dios, como estoy con mi familia, mi esposa, tratamos de mantener un poquito los sabores de nuestro país. Mira, recuerdo que me llevaron, no recuerdo si fue en Puerto Montt, Ya. había ido a una feria de marisco, no sé, no sé si fue en Santiago, no, habrá sido en Puerto Montt donde me hicieron probar curanto, y me Sí. llevaron, Oh, mira. también ahí había como un marisco que creo que se llamaba picoroco, algo así. Ya, sí. Pero que lo comían prácticamente así sacado del mar, o sea, se podía comer Sí. sin... Bueno, claro. Incluso un comentario, te digo que Dios es tan perfecto y te sorprende de una manera que solamente Dios lo puede hacer. Nosotros al trabajar, cuando digo nosotros en mi familia, al trabajar en la radio, que trabajamos 9 años en la radio, por ser una radio nacional, estuve viviendo al norte, en Arica, en la primera provincia o región, como nosotros le llamamos. Estuve viviendo 2 años, luego me cambiaron como director al sur, que es la ciudad de Valdivia, por 3 años. Luego estuvimos viviendo con mi familia en 4 ciudades dentro de 9 años. Wow. Así que Dios ahí nos estuvo preparando como misionero, como evangelista, como comunicador cristiano y luego como pastor. Entonces, esa escuela nos permitió enfrentar este último paso, este último desafío. Wow. Porque hubiera sido distinto si yo no hubiera salido nunca de mi ciudad natal, que es Viña del Mar, si no hubiera conocido otra cultura o otras realidades, tal vez hubiera vivido de otra manera. Y aún así fue difícil llegar a este país. ¿Sigues con o has intentado o sigues en tu ministerio radial? Sí, ¿Sigues teniendo ese deseo por salir a través de las ondas radiales y llegar a las casas? Sí, bueno, a lo que tenemos esa experiencia de la radio, como se dice muy popular, muy pintoresco, cuando te pica el insecto, porque no quiero usar la otra expresión, porque puede provocar asombro. El insecto ya nunca más te olvidas. Y cuando tú amas las comunicaciones, ya no te olvidas. Entonces, cuando yo estaba acá, ya el segundo año, presenté el proyecto y ya lo aceptó la iglesia local, y la iglesia local ama ahora la radio, y de hecho ya llevamos 11 años con una radio online acá
a ver si puedo enfocar, a ver si no se corta, porque como estoy en mi oficina, espérate, déjame, a ver, ¿se puede ver? ¿Puedes ver? Sí, sí, tienes tu estudio ahí. Sí, por 11 años. Se Wow. alcanzó a ver, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Mira, pero tienes todo, la consola, los micrófonos. Sí, y ya. Entonces, agradezco a Dios también, porque todos los recursos que se consagran, se dedican para Dios, trae beneficio para evangelizar, para Lo presentar haces, el evangelio. la transmisión es online, es por internet. Claro, Claro. Porque 11 años ya. claro, nosotros en Argentina, nosotros montamos una radio, tuvimos también muchos años, creo algo así como 10 años también, 11 años, una FM, pero Ay, no, para Dios resultó tanto. ser que con el paso del tiempo las personas dejaron de sintonizar la radio, ya sea porque era cada vez más difícil agregar cada vez más kilos para potencia, Sí. otras radios, aquí en Argentina es bastante desorganizado la cuestión de las licencias, cualquiera prende una radio, Uh, entonces cada vez era más difícil, y en algún momento entendimos que ya la radio en sí, la FM, era ya algo que estaba cayendo en desuso. Ya pocas personas tienen una radio en su casa, pero sí ahora el celular, sí ahora la computadora. Entonces me pareció que el mundo del streaming, el mundo de Internet, era un ambiente que se iba a desarrollar para la radio hacia adelante, ¿no? acá, a ver, otro aspecto muy interesante, muy diferente, no sé en Argentina, pero al comparar con Chile, la vida todavía era o es en Chile un poco más calmada en ritmo. Acá la gente, cuando hablo acá la gente me refiero casi un 100% a la cultura hispana. Acá es muy esforzada, la gente es muy esforzada, perdón. Sí, Ahora, sí, sí, sí. Ahí va. ya. Te estaba diciendo que acá la necesidad es muy más de la mitad, la gente tiene que trabajar en 2 trabajos, de lunes a sábado. Por lo tanto, la radio o cualquier medio de comunicación es una ayuda para que la gente en sus trabajos puedan estar acordándose o recibiendo el alimento espiritual. Entonces, por eso es muy necesario este medio de comunicación y a la vez es muy fácil. Por lo tanto, usar una radio online te alcanza a mantener un contacto con un buen porcentaje de los hermanos de la iglesia. Y lo otro, que acá, no sé en Argentina, pero acá todo el mundo tiene su celular y el tema del internet, todo el mundo lo tiene. Entonces, una muy buen instrumento, una muy buena herramienta que los hermanos de la iglesia. Y como ya son 11 o 12 años, ya la gente sabe, y ellos dicen mi radio. Entonces ya lo conocen. De hecho, los cultos los transmitimos los días domingos y creo que hemos sido ejemplo para otras congregaciones hispanas también. Wow, qué bueno. Pregunta, estás obviamente allí dentro del área de Nueva York y una pregunta que tengo que hacerse es cómo han vivido, cómo han transitado por esta circunstancia del COVID, Ya. qué ha ocurrido, cómo ustedes se encontraron con esta noticia, cómo te adaptaste a toda esta situación, qué es lo que viste, qué es lo que aprendiste en este tiempo. Bueno, sobre ese tema, haber enfrentado en el epicentro, cuando digo epicentro, bueno, a ver, otras informaciones. Yo no sé cuántos habitantes tiene Buenos Aires. 12 millones. New York tiene 20 millones. Y donde yo vivo, en New Jersey, tiene 14 millones. Entonces, imagínate, a ver, lo que yo puedo recordar.
aquí en New Jersey llegamos a esa estadística o esa cifra de personas, de seres humanos, fallecimiento, lo máximo, si no estoy equivocado, al día 900 personas. Eso fue abril. Abril fue lo más intenso, las informaciones por televisión, las más serias, por el gobierno o la televisión, eran impactantes. Y lo que se refiere a tema local de nuestra congregación, que la congregación es pequeña, que es lo estándar, 125 personas. De nuestra congregación, yo registré alrededor de 29 personas que vivieron esa experiencia dentro de estos 4 o 5 meses, 29 personas. Y como pastor y como cristiano y como ser humano, nos vimos impactados, afectados, involucrados con esta realidad, y era un constante llamado telefónico día, tarde y noche con la gente. Creo que no sé cómo se vivió allá, pero acá fue agotador, casi las 24 horas, dentro de 2 meses intensos, llamar a todos los hermanos, llamar a todos los miembros de la iglesia, estar en contacto, estar informado. De las 29 personas de nuestra iglesia, 5 personas estuvieron al borde de la muerte. Los llevaban de urgencia al hospital, sus diagnósticos, síntomas, la gente preguntándote, claro, la oración, el respaldo espiritual, pero la gente también estaba desesperada o con miedo, con angustia, y uno tenía que tratar de dar la orientación correcta como pastor, pero también mantener una calma hacia ellos, porque era un momento que no, yo personalmente te puedo decir, no lo entendía y no estaba preparado para todo lo que se vivió. La restricción ¿hubo en algún momento una restricción dura de prohibido salir o nunca, Claro. o hubo más bien una cuestión de libertades personales? ¿O No, hubo no, un no. tiempo? No. Sí, desde acá creo que es lo correcto. Desde marzo, por ahí por el día 13 o 14 de marzo, el gobierno y el gobernador informó que había restricción y que se paralizó un 90% todo el estado. New York, históricamente, no sé si decir nunca o casi nunca, se había paralizado Manhattan, porque había restricción, no podía salir nadie a lugar público, porque la situación era peligrosísima en lo que se refiere a la enfermedad. Por lo tanto, se empezó a enseñar, a informar que estábamos en la etapa 1, y la etapa 1, que todo el mundo no podía salir a trabajar, tenía que estar en su casa. Y la etapa 1 también restringía que teníamos que usar la mascarilla, los guantes, y evitar salir. Y eso también te limitaba a ir a los supermercados, y había largas líneas en el mes de abril y mayo. Eso era la limitación. O sea que durante abril y mayo fueron 2 meses que hubo esa restricción dura. Pero si salía, claro. Aquí ocurrió en Argentina que durante ese periodo también más o menos, o sea, si la policía te detenía, podía multarte, podía secuestrarte el auto por salir, necesitabas un permiso extendido por el Estado si necesitabas una hora para salir. ¿Eso ocurrió allí o no? ¿O era una cuestión de conciencia personal? Creo, más te lo voy a responder por mi realidad de ser chileno.
creo que acá lo que yo vi y lo que informaba la televisión no fue como tal. Hubo mayor orden. Lo que yo recuerdo aquí en New Jersey o en mi área donde yo me movía, en el caso que mi esposa trabaja en un lugar de una empresa que había una solamente para la empresa de primera necesidad, los que trabajaban en hospital, los que trabajaban para el gobierno, a ellos se les permitía moverse. En el caso de mi esposa, las carreteras estaban casi desocupadas y si la policía te detenía, tú le mostrabas la carta y era la única instancia que te podías mover. Entonces creo que no fue necesario porque la gente, entre comillas, entendió y todos estaban protegiéndose o cuidando. Lo que más se vivió fue el pánico en ir a los supermercados, donde ahí sí estaba la policía, donde ahí sí estaba el ejército para proteger la cantidad de personas, la restricción. ¿Tú llegaste a saber lo que se vio por televisión, esta cuestión de camiones frigoríficos en las calles? ¿Eso fue cierto o fue algo digamos, salió en los medios que no fue tan así? No, bueno, eso lo más lo vi por la televisión y eso fue al lado, en New York. Acá en New Jersey, no, yo no lo vi, ni personas de mi amistades o de la iglesia lo confirmaron, no. Eso Claro, más fue en New York. claro. Y cuéntame, o sea, una de las preguntas que me gustaría hacerte, que es como mi tarea, es, ¿cómo crees que hoy debería ser un líder de este tiempo, un líder de pandemia? ¿Crees que ha cambiado, eh, digamos, las condiciones que hoy debería tener un pastor para pasar por situaciones así? Sí, sí. Tú no me estabas hablando de cómo cambió o cómo se vivió el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, y esto también afectó la iglesia. Cuando las autoridades del gobierno informaron en marzo que se paralizaba todo, también se paralizó la iglesia. Históricamente, cuando yo me comuniqué con el directorio, con los diáconos, hermanos, mire, escuchen, todos estábamos en alerta y dijimos, bueno, esto va a ser por algunas semanas de que vamos a tener las puertas cerradas del templo. Pero después empezamos a asimilar que no era una semana, sino que era un mes. Prueba está que estuvimos marzo, abril, mayo, junio, 4 meses con puertas cerradas. Históricamente eso nunca había sucedido. Y cuando nos reuníamos vía Zoom con los pastores, eso fue una realidad local y nacional. Entonces, con todo lo que estábamos enfrentando o viviendo personalmente, estaba orando, preguntando a Dios cómo iba a lograr ayudar a mi gente, a mi iglesia, cómo iba a conocerle sus necesidades, y eso me llevó, como lo pude leer y lo pude informarme, a una evaluación o reinventarme a la necesidad nueva que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no hemos logrado normalidad, no hay normalidad, porque claro, se autorizó porque estamos en la etapa 3, nos podemos congregar pero con restricciones. No se pueden congregar en templos pequeños o estándar, que es la capacidad de 125 personas, más de 50 personas, con 3 características: distancia social, acá son 6 pies, pero si pasamos a los 6 pies, 2 metros de distancia, banca por medio, sentado, y para la posibilidad de abarcar lo máximo, nosotros hicimos 2 horarios de culto. Y la otra restricción, no puede durar más de 1 hora.
Entonces suspendimos la escuela bíblica, suspendimos las clases de consejería y nos quedamos, y la merienda. Solamente nos quedamos con el culto de adoración. Entonces, a las 10 de la mañana, te cuento nuestra realidad, llega el primer grupo que me di el trabajo de una semana de llamar uno por uno para decirle, hermana o familia, usted puede congregarse en este horario exclusivo y la otra familia congregarse. El primer horario, perdón, es a las 10 y el segundo horario es a las 11:30, con la duración máxima de 1 hora los cultos. ¿Y cómo has visto a los hermanos transitar por esta situación? Al final, ahora que los has encontrado, esa etapa todavía es una etapa futura para nosotros. Todavía nosotros estamos con las puertas cerradas en nuestras iglesias y esperamos tener esta posibilidad de empezar a reunirnos en pequeños grupos. ¿Cómo viste el regreso de los hermanos a la iglesia? Primera sorpresa, amigo, tal vez una exclusiva te voy a compartir. Cuando me di el trabajo, cuando ya la autoridad del gobierno te permitieron, entre paréntesis, cada gobierno local toma diferentes decisiones. Yo estoy hablando de la realidad de New Jersey. ¿Ya? Cuando el gobierno de New Jersey determinó, ya pasamos a la etapa 3, donde la etapa 3 involucraba las actividades religiosas, las iglesias, me di el trabajo de comunicarme con los miembros de la iglesia, los visitantes de la iglesia. Me encontré con esta realidad. La mayoría quería asistir a la iglesia, pero hubo un tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Pastor, no voy a asistir a la iglesia hasta el próximo año. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ellos tienen que proteger, los diabéticos se tienen que proteger de una manera especial. Los hermanos de la tercera edad también tienen que protegerse. Y la madre de bebé recién nacido también se protegen. Entonces, yo tengo 3 grupos. El primer grupo de las 10, el segundo grupo de las 11:30 y el tercer grupo que me dijeron, pastor, nuestra fe está firme, pero no vamos a asistir hasta fin de año o al próximo año. Wow. ¿Y eso es cuánto? ¿Un tercio de la iglesia? ¿Menos de un tercio de la iglesia? Ya el tercer grupo sí, estamos hablando casi 20 personas sí, que no van a asistir. Y la realidad en este mes que no estamos funcionando de esta nueva forma, el primer culto llegan alrededor de 40 personas y al segundo culto llegan alrededor de 35 personas, porque los demás, por X motivo, no asisten, o ese es la otra uso de la tecnología. Nosotros estamos transmitiendo los cultos vía las redes sociales, Facebook Live, o por la radio online. Entonces nuestros hermanos usan esta instancia de no poder asistir, pero están escuchando los cultos y claro, mirando los cultos también. ¿Tú has evaluado para muchos, o en la mayoría de ellos, ha sido positivo, ha sido negativo para su vida espiritual estos 4 meses de no poder congregarse? En términos generales, digo, ¿no? ¿Cómo tú lo has evaluado? Si esto se extendía más, ¿hubiese afectado a la iglesia? ¿No? ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, la respuesta... Oye, muy buena tu pregunta. Sí, pastores amigos, porque nosotros nos reunimos como pastores, entre paréntesis, solo el Estado, en la parte hispana, 100% hispana, acá hay alrededor de 46 iglesias. Entonces nos juntamos 38 pastores hispanos vía Zoom y 3 pastores, 3 iglesias se quedaron sin templo. Wow. Porque alquilaban, ya no hay recursos, al no congregarse, ya los hermanos no diezman, no ofrendan, y los recursos eran limitados antes
y ahora no congregarse 4 meses, ya esos 3 iglesias y uno que conozco muy de cerca, quedaron a brazos cruzados. Entonces, claro que afectó. Y lo que yo percibo a mis 53 años, que los que estaban con una relación muy estrecha, muy saludable con Dios, su madurez espiritual era sólida, era verdadera, a ellos no le afectó. Pero al otro grupo de la iglesia que o están nuevos creyentes o eran cristianos, ¿cómo le dicen en Argentina esos cristianos carnales o esos cristianos no comprometidos? Igual. Bueno, acá le dicen celestinos, un cubano dijo celestino, convencidos, hay varios nombres, disculpe, con todo respeto por lo que no quiero ofender a nadie. No, ¿y celestinos? ¿Por qué celestinos? Porque no es un color así desteñido, es un color no es definido. genuino, no definido. Aquí hay muchas anécdotas de como hay diversidad de cultura, uno se sorprende con cosas que gente le comparte a uno como pastor. Qué bueno. Entonces, personalmente, estoy en la etapa de reinventarme, reiniciar. He fortalecido, y te lo comparto como amigo, Ángel, mucho el área de la oración. Claro. En eso me he enfocado mucho el área de oración. De hecho, hemos formado a través de las redes sociales el grupo por WhatsApp. Eso ha sido la clave para mantener contacto con el 90% de la iglesia. Wow. Le llamamos grupo el WhatsApp de la iglesia, entonces todo el mundo da noticia, estamos orando, la lista de oración crece y mantenemos todo un hábito de la oración, y en eso ha sido un medio para mantenernos en contacto y a la vez unidos espiritualmente. Jaime, llevas ya muchos años como pastor, tenemos casi la misma edad, también cumplo 53 años este año. Ministerio largo, ¿sí? El Señor te ha puesto en ese lugar con muchos desafíos, y en todo ese tiempo que has estado sirviendo al Señor como pastor, ¿ha habido alguna circunstancia en tu vida que hayas sentido como una herida, como el sentirte defraudado, el sentirte quizás traicionado, una división en la iglesia, algo que haya ocurrido, y cómo lo procesaste en tu vida? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaste para poder fortalecerte luego de cada situación? La vida pastoral, la familia pastoral, el ministerio no es fácil. Muchas veces, no unas pocas, muchas veces, en mi historia, en mi ministerio, hemos vivido, cuando digo hemos, me refiero a mi esposa, incluyendo a mis hijos, tiempos complejos, financieros, sociales, personales, muy difíciles. Y en mi caso, doy 2 claves, o 2 tips, como le dicen acá. El tener un mentor. Una persona al lado tuyo que Dios lo use como instrumento para orientarte, para aconsejarte como pastor. Y en mi caso, Dios me ha regalado 2 mentores, 2 consejeros. Entonces, puedo nombrarlos Bill Geiger y Marcos Vázquez, que han sido mis mentores en mi ministerio pastoral. Y de esa manera he recibido poderme desahogar, recibir la ayuda, recibir el consejo, recibir la corrección, y de esa manera me puedo mantener en pie, porque Dios sabe, conoce tu corazón ministerial,
pero también conoce tus debilidades. Y nuestro enemigo, el diablo, y el mundo lo que más quiere es destruirte o quiere que tú caigas en alguna trampa o puedas perder todo lo que has avanzado. Claro. Pero te puedo contar muchas historias. Claro que sí. Claro que sí. A ver, una historia para los pastores. A ver, sí lo puedo contar porque no es privado, es público. Donde yo estoy pastoreando, le decían la congregación de los cementerios pastoral. ¿Por Habían qué? enterrado varios pastores. 8 pastores. Wow. El mínimo que duró era 6 meses y el promedio duraban 3 a 4 años. Wow. Quien te habla, por gracia y misericordia de Dios, lleva 15 años. Wow. ¿Captas lo que te digo? Sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Sí. Así que bueno. Entonces, cuando Dios es tu respaldo y es tu líder, es tu guía, ordena las cosas y te ayuda. Amén, amén. Amén, qué desafío. Así Jaime, y de aquí a tu futuro, ¿tienes algo que te dé temor hacia el futuro? ¿Algún desafío hacia el futuro? A ver, lo que más extraño, tal vez, eso puedo, no sé, hacerlo como pregunta. La gran diferencia entre donde yo me crié, bueno, de hecho tengo la bendición de haber nacido en el Evangelio. Mi abuela materna trajo el Evangelio a mis padres. Entonces, somos de 3 generaciones cristianos y bautistas. Entonces, yo nací en una iglesia y donde había mucho liderazgo, los niños, los adolescentes, los jóvenes pero se desarrollaban grande en la mano de Dios. Pero acá eso es lo que extraño. Acá están los recursos, acá está la infraestructura, pero los recursos humanos, la disposición de la gente es muy escasa. Esa es la gran diferencia entre la iglesia hispana americana con la iglesia de nuestros países, Argentina o Chile. Que hasta el día de hoy yo mantengo contacto con mis colegas de Chile. Me dicen, no, Jaime, acá el fuerte es la juventud, la fuerte son los adultos. No, acá no. Mira. Esa es una limitación muy latente. Wow. Entonces, eso es lo que a ti te provoca, personalmente me provoca, a ver, ¿cómo te lo puedo decir de una manera como una de mi incertidumbre? corazón, pastor? No es una incertidumbre, pero sí oro a Dios diciendo, Señor, provoca un despertar o un avivamiento en la gente, porque yo no me considero nunca religioso. Creo que eso ha sido el éxito del ministerio pastoral junto a mi esposa o familia, predicar un estilo genuino de vida cristiana. Si Estados Unidos me ha ayudado mucho, pero si me ha cambiado, me ha cambiado a ser mejor cristiano. Claro. Pero no caer ni en el materialismo ni en el consumismo, porque eso es lo que más se ve acá. Claro. Entonces, no me provoca miedo, sino que limitación, eso le podría decir. Veo tanta necesidad, pero la gente no cuesta mucho. De hecho, si hay un músico escuchándome, los más apetecidos acá se necesitan músicos. Tanto en mi iglesia local como en todas las iglesias se necesitan músicos porque no está ni el tiempo ni la disposición de poder tener lo que en Argentina o en Chile hay, ese deseo de servicio. Mira. Traté de ser lo más diplomático posible porque no puedo contar todo lo públicamente. Está bien, no puedo contar. Está bien. Jaime, termino haciéndote
unas preguntas, simplemente voy a decir una palabra esperando que tú me respondas también con una palabra. Lo primero que se te viene a la mente. Y la primera palabra que quiero proponerte para que me respondas es Chile, Familia, Estados Unidos, oportunidad, Satanás, enemigo, ministerio, pasión, familia, mi tesoro. iglesia, Ahí hay varias, hay varias. Me quedo con familia también. capacitación, Necesidad o herramienta. disciplina, Perseverancia. dinero, Recurso. éxito, Éxito. Meta. ok. Ok, excelente, excelente lo tuyo, Jaime. ¿De qué manera podríamos orar por vos, por la congregación allí en Nueva Jersey, acompañarlos, orar por ustedes? ¿De qué manera podríamos servirles desde aquí, desde Argentina? Gracias, gracias. Siempre me lo comentó mi esposa. Y eso, mira, retomando una pregunta anterior. En este nuevo tiempo o en estos cambios, lo que más se necesita entre las iglesias hermanas, unir fuerza. Y yo lo he tratado de practicar, me he unido más con mis colegas, con los pastores, porque necesitamos estar unidos. Sabemos que existe tú, las otras iglesias, pero como que hemos perdido el calor, hemos perdido un poco el involucrarnos. Será porque lamentablemente han habido otros líderes que no estaban preparados o se han aprovechado. Pero creo que tú no eres de esos, ni tu iglesia. Entonces, claro, necesitamos estar unidos, unir fuerza, y las oraciones serían por la vida espiritual o la madurez espiritual de la gente. Necesitamos la carencia que hay acá en general o en mi iglesia local es no tener esa vida cristiana espiritual. Busco, predico, discipulamos, pero cuesta mucho, mucho, mucho que la gente asuma ese compromiso con Dios y luego con su vida espiritual. Entonces, en esa área sería para la iglesia y para la vida pastoral familiar, sí, siempre pido oración por mi familia, porque, bueno, mi bebé, la bebé mayor tiene 32 y el bebé menor tiene 21 años. Ellos ya están en una edad de otras necesidades y orando por sus decisiones académicas, sus decisiones de sus novios, de su futuro. Y en el caso de nosotros con mi esposita Marisol, siempre tenemos la solidez de nuestro matrimonio. Esas son áreas que necesitamos el apoyo, el respaldo. Jaime, ha sido un tiempo hermoso charlar contigo. Gracias. Veo al Cristo vivo ahí, esa pasión pastoral, pensando siempre en tu iglesia. En verdad me ha animado mucho a mí esta charla. ¿Sí? Gracias. Qué lindo es el poder charlar contigo y este compromiso de orar por ustedes, ¿sí? Sabiendo que el Señor los está usando, ¿sí? De una forma maravillosa. Y seguramente te van a llegar muchas solicitudes de músicos que quieran. Sí, yo lo entiendo. Acá los músicos andan con la guitarra colgada, bueno, así que vamos a estar orando para que también el Señor pueda levantar una generación apasionada por Él, ¿no? Jóvenes apasionados por Él allí. Aquí en tu lugar y en todos los lugares necesitamos más y mejores hombres y mujeres comprometidas,
¿no? En ser mejores discípulos del Señor. Así que... Bueno, llevo 15 años orando por músicos. Así que sería oración respondida. Y bueno, si pueden escucharnos por la radio, Claro. ¿puedo dar, me permite? Sí, claro que sí. Es por la página web, por internet, es www.adonai.rtv.com. Perfecto. Yo lo voy a dejar abajo en las descripciones también el enlace para que puedan ingresar y para poder escucharte, para poder también tener comunión allí con los hermanos. Yo he visitado así Nueva Jersey, me han vuelto loco con el estacionamiento del auto, que el martes había que correrlo, había que andar corriendo el auto todo el día para un lado o para el otro. Es así todavía. No, el tema del parqueo. No quiero alargar más la entrevista, pero no, el tema, a ver, te lo cuento. Acá en la ciudad no existen parqueos. ¿Por qué? Porque está sobrepoblado. De hecho, los fines de semana es todo un caos el estacionamiento, el parqueo, porque no hay lugar. Entonces, la limitación del templo solamente para parquear 15 vehículos, 15 carros, y los demás están dando vuelta 50 minutos, 30 minutos buscando un parqueo a 9 calles, a 5 calles para poder congregar. Porque es una metrópoli, tú vives en una metrópoli que es una de las características del tema del estacionamiento, un tema muy, muy difícil. Difícil para una iglesia. Mira, aquí en Argentina solemos a veces tener problemas con nuestros vecinos precisamente por el estacionar. Y en Argentina no es que cada persona tiene un auto, pero la iglesia los domingos ocupa en muchos lugares y a veces obstruye la salida de los vecinos y hemos tenido problemas. Pero problemas como Nueva Jersey para estacionar, wow, ahí sí que es difícil hacerlo. Pero así que cada vez que tenemos problemas aquí, recuerdo cómo era allá. Te cambio la pregunta. Por ejemplo, en Manhattan, que es 3 veces más complejo, más complicado. Yo le pregunté a un pastor de Manhattan, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Si yo tengo problemas al otro lado del río, porque esa es la frase de ellos. Tú vives al otro lado del río y yo vivo al otro lado del río. Yo tengo problemas. Y dice, no, Jaime, acá en estos días ya la gente no tiene carro. Wow. Prefiere no tener. ¿Por qué? Porque está el metro, está el bus, está el taxi. Ya, no, porque si no tiene que estar pagando un parqueo privado. Es un tema que no hay cómo resolver. Claro, pero y la otra anécdota, anécdota, conocí a un pastor de hacia el sur sobran los parqueos. Cuando estoy hablando de las Carolinas, estoy hablando de Florida, Texas, sobran los parqueos. Y un pastor, que no voy a decir el nombre, me dijo, ¿sabe? Cuando me visitó acá y vio el problema, me dijo, ¿sabe, Jaime, cuál es el problema que yo tengo? Donde hay para 500 estacionamientos, el problema que yo tengo es de que hay hermanas, disculpe, lo digo con todo respeto a las hermanas, hay hermanas que me reclaman porque quieren estar el estacionamiento que está al lado de la puerta del templo. Entonces él me dijo, Jaime, yo le voy a contar la historia de tuya para que esas familias no me compliquen la vida de que quieren estar al lado de la puerta. Y resulta de que también el movilizarse, tanto el bus como el metro, no son vehículos baratos tampoco, ¿no? O sea, no, el costo de la vida es carísimo. Es caro, ¿sí? Yo creo que pagaba, sí, no sé, de ahí de Nueva Jersey, creo que eran $3 para ir hasta Nueva York. El viaje del bus eran $3 de ida y $3 de vuelta. Bueno, ahora ya casi está en 4. ¿Ah, sí? Por persona, sí. Wow. Y el toll o el peaje, a ver, peaje, a ver, que como yo visito ese otro fenómeno, estando al lado, visito solamente 2 veces al año Manhattan.
¡Wow! No me es común. En cambio, mi hija y mi hijo sí, ellos visitan semanalmente, pero ¿quién habla 2 veces al año? Pero la última vez yo pagué como $4. Cruzar en 5 minutos, $4 el peaje Claro, en mi vehículo. no es barato. No. Así que bueno. Bueno, Jaime, un abrazo grande. Dios te bendiga mucho. Sé que vamos a seguir en contacto porque estoy orando también por vos, por esas decisiones que tenés que tomar en cuanto a tu formación académica. Así que si el Señor lo permite, quizás sigamos siendo compañeros. Hemos sido compañeros Amén. y quizás el Señor permita que fuera así. Si no, de todas maneras, estamos en las mismas líneas de batalla. Somos compañeros de Sí. milicia. Amén. Y eso es un gran gozo, mi hermano. Así que, Te agradezco esta oportunidad, este tiempo. Si no notaron, quise hacer una entrevista muy espontánea, no fue estructurada, no fue algo que, como es en otros casos, muy académica. En este caso quise sí, compartir muy con libertad. he hecho otras entrevistas y precisamente creo que a los hermanos que lo han visto es esto, el poder escuchar a dos pastores charlando, hablando, ¿no? Eh, y de cosas de pastores y de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida personal. Y eso es como dices tú, es espontáneo, ¿no? Es natural. Y eso es lo que queríamos hacer. Así que gracias también por brindarme este tiempo. Sé que no te sobra el tiempo, tenés un montón de cosas que hacer. Y, pero muchas gracias por Bueno, el tiempo. Así que Dios te bendiga mucho, Jaime. Amén. un abrazo a tu familia, a la iglesia. Le dedico una de las promesas de parte de Dios en el libro del profeta menor Nahum, capítulo 1, verso 7. Ahí nos entrega 3 verdades diciendo: Jehová es bueno, fortaleza en los momentos de angustia, y él conoce a los que creen en él. Esa promesa es para mi vida y quiero compartirla con tu gente, con la congregación. Amén. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo Bueno, grande. hasta pronto. Dale, Gracias, bendiciones. gracias por todo. Saludos.